Venezuela hemos visto últimamente grandes titulares hablando una y otra vez de este tema y es la dolarización. Para algunos es una solución definitiva y para otros es una medida súper extrema. Pero yo personalmente, después de leer tantos análisis y artículos, me di cuenta de algo. Y es que el verdadero problema no es el dólar. Y hoy quiero hablarles de eso. Actualmente la gente de a pie y de economistas hablan de que la dolarización va a ser nuestra solución para todos nuestros problemas económicos. Pero es que ya Venezuela está dolarizada, ya desde hace años Venezuela vive una dolarización parcial. En Venezuela los precios se fijan en dólares, los ahorros son en dólares, las propiedades se venden en dólares. Y claro, te puedes preguntar, ajá, pero si ya usamos el dólar, ¿por qué seguimos teniendo tantos problemas económicos en Venezuela? Y aquí es donde entramos en el debate y donde digo yo mi tesis a partir de esto, y es que en Venezuela el dólar no es el problema, sino es el uso que se le da actualmente. Hoy el dólar se usa como una reserva de valor y no como un método de pago. Y aquí es donde está el error, porque toda moneda, entre sus varias características, es que tiene que ser una moneda transaccional, una moneda que se use como método de pago. Y esto, obvio, cambia absolutamente todo. Porque toda moneda necesita circulación, necesita infraestructura, necesita confianza y infraestructura financiera. Pero como sabemos, el dólar en Venezuela se usa como protección contra el bolívar y no como una moneda operativa normal. Y esto me llega a que no sé si se recuerdan en 2020, de 2020 a 2022, 2023, que el dólar se usaba como método de pago, lo usábamos para todo. Me recuerdo que en ese tiempo surgió lo famoso de que Venezuela ya se arregló, porque ya el dólar era una moneda que tú podías pagabas para todo. Yo me recuerdo que yo en esos momentos duré como un año y medio sin saber qué era bolívar porque no lo usaba, literal no lo usaba, o sea, era todo. Yo, por ejemplo, en ese tiempo tenía un negocio y todo me lo pagaban en dólares y yo pagaba mi materia prima, pagaba todo en dólares. O sea, el bolívar no era un actor, digamos, fuerte o un actor en circulación de moneda, sino que era el dólar. Y claro, y te preguntarás, Marco, ¿pero qué pasó ahí? Bueno, entre obviamente tantas cosas que sabemos que hizo el Ejecutivo, entre una de las más fuertes fue la implementación del IGTF, que fue lo que nos hizo retenernos de usar el dólar como método de pago, porque si no sabes qué es el IGTF, es un impuesto que se establece cuando tú vas a pagar en dólares, que está actualmente en el 3%. Entonces, obviamente, si tú como persona vas a pagar, de paso estás pagando en dólares, y tienes que pagar un 3% más porque estás pagando en dólares, ¿qué crees que va a pasar? No lo vas a usar, prefieres usar los bolívares que no tienen este impuesto. Y bueno, y de aquí obviamente ya ha ido creciendo, ya el dólar prácticamente tú vas a comprar y no vas a pagar en dólares, al menos que te ofrezcan estos descuentos que te hacen que a veces te conviene pagar en dólares y a veces no, es un descuento ficticio prácticamente. Y aquí es donde actualmente vemos tantas distorsiones con este tema, que por ejemplo los precios se establecen en dólares pero se pagan en bolívares. Tenemos diferentes tasas de cambio, o sea, actualmente las principales es la del BCB, la de intervención, la que se usa para cuando vas a comprar dólares en el banco, y la tasa paralela. Y pareciera que Venezuela es un país saciado de dólares y que no se puede saciar nunca, porque si vemos en los últimos meses que se han inyectado bastante dólares en la economía, igual el tema de la brecha no se ha reducido, ha tenido cierta reducción, pero no ha sido suficiente. Y aquí es cuando como persona te preguntas, pero ¿hasta cuándo o qué cantidad de dólares necesita la economía en Venezuela para poder saciar esto? Y aquí es donde yo vengo y hablo de mi opinión personal, y es que siento que la circulación de dólares ha sido castigada en estos últimos años, y creo que es algo que hay que revisar, además de estar pensando en dolarización, en que dolaricemos toda la economía, que bueno, si ya han visto mis episodios anteriores, saben más o menos cómo es mi opinión, en que no estoy totalmente de acuerdo en una dolarización completa, pero sí siento que hay muchas cosas que se pueden hacer para que el dólar empiece a ser una moneda de circulación, una moneda normal en la cual tú la puedes usar como método de pago y no te castiguen por eso. Por ejemplo, el IGTF. Y quiero que entiendan algo, una economía no se arregla simplemente cambiando el billete que se usa, se arregla generando confianza. Y sabemos que Venezuela no es muy famoso por generar confianza, aunque hemos ido progresando en este tema. El riesgo país en Venezuela bajó un 50%, creo que está en 11.000 puntos y ahorita está en 5.500 puntos. Y bueno, si no sabes qué es el riesgo país, es digamos a nivel porcentual
¿Qué riesgo tiene un país de pagar una deuda? Por lo general la deuda externa. Y bueno, Venezuela estaba altísimo, estaba en 11.000 y pico, pero ya en estos pocos meses ya está por la mitad, imagínense eso. Entonces estas son muchas cosas que vas viendo progresivamente si estás al tanto y que a la final ves que dolarizar completamente Venezuela no va a ser tan necesario. Y a la final el dólar no va a reemplazar la confianza de un país o la productividad que tenga. Y créanme que el sector empresarial es el más afectado, el sector industrial más afectado por este tema. Porque es que ellos ya no es solo el problema de normales de una empresa, sino que también tienen otros problemas como el manejo de la inflación, cómo proteger su dinero, entender las tasas, adaptarse constantemente, que eso creo que es algo para celebrar de todos los empresarios en Venezuela, la capacidad que tienen para adaptarse y seguir adelante. Y con esto quiero cerrar, y es que es mejor no preguntarnos de si dolarizar o no. Es mejor hacer énfasis en cómo podemos construir confianza, cómo podemos construir una infraestructura en la cual la economía de Venezuela surja. Porque al final la estabilidad de un país no viene de una moneda, viene de su estructura, de sus reglas. Y bueno, hasta aquí el episodio de Real Emprendedores Venezuela. Espero que les haya gustado mucho y espero que hayan entendido más o menos cuál es mi tesis o mi posición acerca de esto. Creo que súper corto les puedo decir de por qué no estoy totalmente de acuerdo de la dolarización en Venezuela. Y es que siento que Venezuela ahorita está en un punto de expansión que podemos llegar a ser Emiratos Árabes Unidos y tener, digamos, ser dependientes del dólar. Esto nos va a limitar mucho a nosotros poder expandirnos y poder crecer. Así sean las predicciones más leves, Venezuela tiene un auge de expansión gigantesca. Y tener nosotros solo una moneda que no es controlada por nosotros, sino que es controlada por Estados Unidos, créanme que eso nos va a limitar mucho a nuestro crecimiento. Y bueno, prácticamente esta sería mi tesis de por qué no quiero que dolaricen y soy más creyente de tener una economía bimoneda. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho. Si les gustó así, por favor, compártanlo. Hagamos que este podcast lo escuchen más gente. Créanme que yo trato de no ser tan técnico en esto. Yo tampoco soy economista que te voy a venir a hablar de cosas súper técnicas, sino que quiero que todo esto lo entiendan, de que progresivamente a través de los episodios vayan entendiendo cómo es una economía y cuáles son sus reglas y qué hacer y qué no hacer. Así que bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.